Buenas tardes y bienvenidos a la charla del Instituto de Derecho Previsional del Foro de Abogados de San Juan. En el marco del Mes del Trabajador hemos decidido compartir dos actividades. Una de ellas tiene que ver con una encuesta acerca de los honorarios que los profesionales que se desempeñan en el derecho previsional cobran por cada uno de los trámites administrativos o judiciales, buscando, al compartir los resultados, lograr unicidad, homogeneidad en el criterio, porque pensamos que cobrando honorarios un tanto uniformes, vamos a lograr que la competencia sea más leal. En segundo lugar, una disertación a cargo de los abogados Patricia Carrizo y Luis Icardi sobre el tema honorarios profesionales en el derecho previsional. Abordando los resultados de la encuesta, les comento que durante una semana los miembros del Instituto de Derecho Previsional pudieron responder la misma. Los resultados son, como les dije, anónimos y las preguntas son las siguientes con sus respuestas. ¿Cuántos son tus honorarios por tramitar una jubilación, pensión, RTI con aportes? El 84,4% de quienes respondieron dijeron que cobran 2 saberes. El 12,5% respondió que cobra 3 saberes, mientras que hay quienes respondieron que dependen sus honorarios del monto de la posible liquidación. ¿Cuántos son tus honorarios por tramitar jubilación, pensión, retiro por invalidez con moratoria? El 84,4% respondió que cobra 2 saberes, el 12,5% respondió que cobra 3 saberes y el resto respondió que cobra 1 haber o que no hace ese tipo de trámite. Consultamos cuántos son los honorarios por tramitar una jubilación, pensión o RTI en clientes con sueldos elevados, el caso de un docente, de un chofer, un investigador o un juez. El 53,1% respondió que cobra 2 saberes, el 25% restante respondió que cobra 1, el 9,4% respondió que cobra 3 haberes y luego los resultados se reparten entre quienes cobran 1 haber y medio o un porcentaje que varía según el monto de la liquidación. ¿Cuál es el porcentaje del retroactivo que cobras por un juicio ordinario contra ANSES? El 78,1% respondió que cobra el 20%. El 15,6% menos del 20% y luego están quienes cobran más del 20%. Si debes apelar un dictamen de comisión médica 26, los honorarios por tu labor son: ahí el 34,4% respondió que cobra una suma fija o un porcentaje del retroactivo. El 21,9% respondió que cobra menos de 5.000 pesos y un porcentaje del retroactivo. El 25% respondió que cobra menos de 5.000 pesos, simplemente, sin adicionar otro honorario. El 9,4% respondió que cobra más de 5.000 pesos y otro 9,4% respondió que cobra más de 5.000 pesos más un porcentaje del retroactivo. Preguntamos también si debían asesorar a sus honorarios la consulta verbal de cuánto era. El 34,4% respondió que no cobra nada. El 25% respondió que cobra más de 500 pesos. El 21,9% respondió que cobra 1.000 pesos o más. El 18,8% respondió que cobra menos de 500 pesos. Y por último, preguntamos cuáles son los honorarios cobrados por generar averiguaciones varias ante ANSES. Aquí el 96,9% respondió que cobra entre 1.000 y 5.000 pesos, mientras que el resto respondió que cobra más de 5.000 pesos. Mi nombre es Soledad Menín, les doy la bienvenida a estas jornadas sobre honorarios profesionales y esperamos que aquellos que quieran sumarse al instituto nos contacten a través de las redes sociales del foro o por los teléfonos celulares de quienes estamos dirigiendo el instituto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo ahora voy a compartir un PowerPoint, así que voy a salir de las imágenes, digamos, del video. Y les pido que voy a ser rápida por el tiempo,
para que no detenerme mucho en algunos detalles y podamos discutir y sirve a todos. Bueno, honorarios profesionales en materia previsional. Fundamentalmente, el federal es la ley 27.423, que fue sancionada en noviembre del 2017 y publicada en el Boletín Oficial el 22 de diciembre del 2017. Su vigencia entra a partir de febrero del 2018 y desde ahí todos los juicios en adelante se regulan por esta ley 27.423. Sí, arranca de vuelta. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ahora sí, Patri, adelante. O sea que desde el principio no me escucharon nada. Desde el principio no me escucharon nada. Desde la díganme. segunda fila no. Desde la segunda. Escuchaba. Bueno, básicamente entonces, volvamos a esta que es la más importante. De todos modos, las filminas van a quedar para que tengan las características y digamos la exposición de la charla. Lo más importante, como les digo, es que después podamos llegar a una discusión y a un intercambio de ideas entre todos. Entonces, como les venía diciendo, el contrato de honorarios y el pacto de cuota litis no está definido en la ley. Realmente lo que hace es decir las pautas como las con las que se suscribe o se redacta un pacto de cuota litis, digamos los alcances, pero bueno, para mí es importante definir cada uno de los contratos para saber de qué estamos hablando. Entonces podemos decir que el convenio de honorarios es el acuerdo que existe entre cliente y abogado, donde este último se compromete a prestar servicios jurídicos a cambio de una retribución en dinero, y acá está lo más importante, previamente establecida. Esto significa que tiene que estar acordado el monto antes de comenzar con el proceso. Los abogados, que esto lo dice claramente la ley, podrán pactar con sus clientes el monto de sus honorarios sin otra sujeción que esta ley y el Código Civil y Comercial, que les recalco que lo tomen en cuenta para un poquito más adelante
que me voy a explayar sobre ese tema. Y las características, que es lo más importante, existan. Para aprobar dicho contrato basta con la exhibición del mismo o el reconocimiento de la parte obligada, y esta validez del contrato lo tiene solamente entre las partes, con prescindencia de la condena en costas de las contrarias, que significaría que si nos regulan honorarios y son a cargos de la vencida, no forman parte o no se van en cuenta para el convenio que hemos suscrito con nuestro cliente. Y el pacto de cuota litis lo podemos definir como también el acuerdo que existe entre abogados y clientes, que se puede celebrar por uno o por varios procesos en distintos casos. Lo más importante es que acá se estipula un porcentaje del juicio, digamos, del resultante del juicio. También la ley lo dice expresamente, debe ser por escrito, con tantos ejemplares como partes existan, se redactará antes o después de iniciado el proceso, establece el límite de que no podrá exceder el 30% del resultado del pleito, cualquiera fuera el número de pactos celebrados y profesionales intervinientes. Y esto se refiere que si en un estudio jurídico existieran 2 o 3 abogados, no se puede hacer un pacto por cada uno de los abogados que exceda, lógicamente, el 30% de descuento. Se puede hacer por cada uno de los abogados, pero nunca excediendo ese 30%. También dice la ley que podrá pactarse hasta el 40%, siempre que el profesional asuma los gastos de defensa y responder de las costas de su cliente. El pacto podrá ser presentado por el profesional o por el cliente en cualquier juicio y en cualquier momento para requerir su homologación. Y acá es lo más importante, que es lo que nos atañe a nosotros, que los honorarios profesionales no podrán ser objetos de pactos en juicios previsionales, alimentos o con intervención de menores de edad que actuaren con representante legal. Y aquí se nos da a nosotros agarrarnos de los pelos porque no sabemos cómo le vamos a cobrar a nuestros clientes. Este artículo, yo por lo que he estado estudiando, se hace en función de que existe un orden público y que nuestros jubilados y nuestros menores, digamos, se encuentran indefensos ante supuestos honorarios que pueden ser altos por parte de nuestros profesionales, de los profesionales abogados. Y también otra cosa que cabe aclarar, que ya los que hacen laboral, que en los temas laborales el pacto de cuota litis rige el artículo 277 del monto final del juicio. Lo más importante que estas disposiciones comunes es que no se puede, que es importante porque varias veces nosotros los abogados cometemos este error y bueno, y es importante un segundito que dicen que no se está viendo el tema del PowerPoint. Respecto de las disposiciones comunes que les venía comentando, es que la renuncia anticipada de honorarios o la reducción de los aranceles fijados en esta ley son nulos de nulidad absoluta. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de que no podemos reducir, podemos hacer una atención, pero no reducir porque en realidad estamos haciendo una competencia desleal y nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Salvo que establece una excepción la ley, que si esos honorarios fueran reducidos con excepción de ascendientes, descendientes, cónyuges, convivientes o hermanos. También cabe aclarar que esto también a mí me llamó mucho la atención, que tanto la renuncia anticipada de los honorarios como el convenir honorarios en menor mayor medida de los aranceles estipulados por esta ley, y uno los reclamare en juicio, constituye una falta de ética, donde el juez, aún de oficio, puede girar esa denuncia al Tribunal de Disciplina de cada colegio de abogados de la provincia.
También otra cosa que hay que tener en cuenta es que la revocación de poder no anula el convenio, salvo que la culpa haya sido del abogado y que esté fehacientemente acreditada, pero igual conservará que se le regulen los honorarios a nivel judicial. En el supuesto que suele suceder, que el profesional sea parte del proceso, el convenio queda sin efecto, pero también nosotros tenemos el derecho de pedir la regulación de honorarios de acuerdo al monto del juicio y al resultado del proceso en tanto y cuanto hemos actuado por nuestra actuación hasta el momento que hemos participado en el proceso. Otra cosa también interesante es que el recibo de honorarios con imputación precisa de fecha anterior a la gestión del profesional se considera como un pago a cuenta. Entonces, bueno, por ahí uno hace un recibo, pero hay que tomarse en cuenta de que el recibo tiene que ser bien especificado, el motivo y en concepto de qué. También establece que la institución que maneja la matrícula va a tener a su cargo un registro de los convenios o pactos a pedido de parte, que bueno, por lo menos acá en San Juan yo desconozco que la institución del Foro de Abogados participe de este registro, pero en Buenos Aires lo están utilizando para los convenios laborales, en los cuales sí o sí exigen que sea registrado en el colegio de cada una de las provincias, y sí o sí para poder presentarlos en el juicio hacen ratificar ese convenio en el colegio para que tenga validez. También establece que el cobro se hará por el proceso de la vía ejecutiva, de acuerdo al Código Civil Procesal de la Nación, y lo más importante, que no devenga tasa de justicia, sellado. Como les dije, esta ley también regula labores extrajudiciales y, bueno, en nuestra materia previsional tenemos que tener en cuenta que rige la ley 17040 del año 66, tan famosa, que nos impone nada más que cobrar hasta el máximo de 2 haberes. Lo que les quiero hacer recalcar en esta filmina es que para poder ejercer ante los organismos previsionales solo se permiten a ciertas personas que están enumeradas taxativamente, que son los conocidos, que yo creo que no hace falta que me explaye en este tipo de cosas, porque la mayoría manejamos. Lo que sí habla de los gestores administrativos, que son, bueno, nuestra competencia en algunos casos, que son las personas debidamente acreditadas en la Secretaría de la Seguridad Social por organismos nacionales, o sea, tienen que participar en función o en la calidad de representación de organismos nacionales, sindicatos, organizaciones de empresa. Lo más importante que me llamó la atención, porque en realidad nosotros competimos en la parte, digamos, administrativa, en el inicio de jubilaciones, con contadores que no están previstos en esta ley y que a su vez existen penalidades en esta ley para las personas que no estén debidamente autorizadas a ejercer la representación. Lo que les decía yo recién, que los abogados y procuradores de la matrícula no podrán percibir de los beneficiarios que representen un honorario que exceda el importe de 2 meses de la prestación que a esto corresponda. Los gestores tampoco no podrán percibir de sus afiliados retribución en dinero, porque en teoría, como son representantes No se escucha. No se escucha. Se cortó. es más sensible que no sé. Ahora sí, Patri. Sensible, Ahora sí. no, ¿dónde me quedé? Lo que pasa
es muy sensible esta máquina. Entonces voy yo moviendo el mouse y hago lío. Discúlpenme, a ver a dónde nos hemos quedado. Lo que pasa es que me están apurando. Aquí uno me dicen que hable más lento, otro que me dicen que hable más rápido. Patri. Tengo mucho tiempo para hablar y hay mucho que hablar en esto. No sé dónde se han quedado, más o menos, que alguien me pueda indicar. El párrafo de los gestores, Patri. De los gestores. Bueno, los gestores, acá lo dice la ley, que no podrán percibir de sus afiliados alguna retribución en dinero por la intervención de sus trámites, y eso le dije que los gestores en realidad están habilitados porque representan a organizaciones de trabajadores o a organizaciones de empresas que prestan ese servicio de iniciar el trámite de jubilación. 040, pero no le había prestado atención. Y lo más importante, que es la penalidad, que está en el artículo 5 bis y el artículo 5 ter, que ahí me he comido el 5, estoy viendo en la filmina, que dice que será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación de 3 a 10 años para actuar ante el organismo de previsión los que hubieran percibido honorarios superiores a 2 meses. O sea, hay que tener cuidado, porque ustedes han visto que generalmente nuestros clientes jubilados, cuando llegan al estudio, generalmente le dicen, mire, le voy a dar el 50%, le voy a dar lo que quiere, le doy mi casa, le doy el auto, le doy mi hijo, bueno, una serie de cosas, y en definitiva, cuando cobran, dicen, no, usted se le fue la mano, me está cobrando de más, me está robando, bueno. Entonces, la idea es que tengamos que tener en cuenta este tema de los 2 meses, porque bueno, existe prisión. Yo no conozco ningún abogado que hayan denunciado por este tipo de cosas, pero es bueno saberlo y tenerlo en cuenta. Y el tema de los gestores, que dice que será reprimido con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación de 3 a 10 para actuar el que se arrogue o ejerciere funciones de gestor sin estar habilitado por la Secretaría de Estado y Seguridad Social. Ustedes saben que la competencia con los contadores, más que nada, es como que no se quieren arrogar, como siempre, espero que no haya ningún contador acá en la charla, pero bueno, quieren saber más derecho que nosotros, no se escucha bien. En realidad. Y lo más importante es que la ley se declara de orden público, ¿no se escucha bien? No he tocado absolutamente nada. Díganme. No, se escucha perfecto. Bueno, dice lo más importante lo más importante que yo hago hincapié de esta ley es que se declara de orden público e irrenunciable. Entonces yo creo que si nos animamos a hacer una denuncia penal respecto de algunos, yo creo que va a prosperar esto. Lo que pasa es que es una ley vieja y bueno, ustedes han visto la laxitud con la que se maneja a veces el ANSES, en cuanto que dicen no, hay trabajo para todos y hay que dejar trabajar porque bueno, y en realidad hay veces que los contadores, no voy a decir que no saben hacer SICAN, no voy a decir que no tengan idea, pero hay cosas que los previsionalistas manejamos respecto del derecho previsional y cuando nos llegan a nosotros esos casos, hay muchas veces que no podemos hacer nada y se pierden beneficios y bueno, entonces hay que tener en cuenta por ahí este tema que es bastante importante respecto de la parte administrativa y como conclusión y que tengan cuidado respecto de las personas que cobran más de 2 meses. Los principios generales sobre honorarios, dice, cuando intervenga más de un abogado por una misma parte, se consideran como uno solo, entonces se regularán individualmente los honorarios, por supuesto, en la proporción a la tarea cumplida. Acá nuestro juzgado federal no dice, por la participación de tal abogado y tal abogado, regulan un monto total. Pero bueno, está bueno saberlo a veces porque, qué sé yo, para que lo sepan, por ahí uno comparte con otra persona
el tema de juicios, y bueno, esto es bueno saberlo porque hay veces que nosotros llevamos más el trabajo y la otra persona figura por una cuestión de cliente de él. Pero bueno, es para que lo tengan en cuenta. Otra cosa importante que antes no se podía hacer, que el abogado que se hiciera patrocinar, los honorarios se regularán considerando al patrocinado como procurador y al patrocinante como abogado. Entonces, esto es importante saberlo en estudios donde a veces están los dos en el mismo poder y actúan siempre con firma conjunta. Saber que uno puede patrocinarse y el otro ejercer, y bueno, lógicamente los honorarios van a ser distintos para uno y para otro. Y acá lo más importante que les quiero decir, que es el pedido de regulación, dice que tiene que y debe fundarse y practicarse liquidación, haciendo expresa mención de la disposición legal en la cual uno se fundamenta. Esto es muy importante a la hora de que pidamos una regulación de honorarios, porque ustedes han visto que cuando uno hace una liquidación, por ahí no toma los intereses o a veces no se toma impuesto a la ganancia o se toma una parte y no se toma otra, sino que uno es fundamental demostrarle al juez todo lo que uno ha trabajado para que ese jubilado llegue a cobrar esa suma de dinero. Yo creo que fundamentalmente los jueces minimizan nuestra labor, diciendo que hacemos todo lo mismo y que son las demandas todas iguales y que por eso no nos pueden regular tantos honorarios, nos tienen que regular los mínimos porque todas las demandas son iguales. Entonces, con ese criterio que tiene el juez, también tendríamos que bajarle y pedir que se bajen ellos el sueldo, porque ellos también hacen las mismas sentencias para todos y a veces se equivocan. Entonces, esta es una opinión personal y uno tiene que demostrar el trabajo que está haciendo desde la atención, desde el estudio del caso y de las normas. Que las demandas sean parecidas no significa que sean iguales. Eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta y hay que hacerlo valer. Y bueno, en el momento de que uno pida regulación de honorarios, hay que realizarlo. Otra cosa importante que es para el juez que va a tener en cuenta el monto del juicio, el valor de la actividad y la calidad jurídica con la que se ha manejado el abogado, la complejidad del asunto, sus resultados y la trascendencia jurídica, económica y moral. Hay muchas veces que varios abogados, colegas, todos hemos logrado ha sentado jurisprudencia para otros tribunales y nos regulan lo mismo que si no hubiéramos hecho un copia y pegue, digamos. Entonces yo creo que es fundamental hacerle ver al juez nuestra labor profesional, nuestro estudio y nuestra especialización, que en esta materia es complicado y la vamos haciendo de a poco. Y lo más importante es que los jueces no podrán apartarse de los mínimos de ley, los cuales revisten orden público, que eso es también muy importante. La novedad de esta ley es que crea la unidad de medida arancelaria, llamada UMA, y que este año fue por acordada 2 del 2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, determinó el valor de la UMA a partir del 1 de diciembre del 2019 en la suma de 3.192 pesos. Esto es equivalente al 3% del sueldo del juez de primera instancia. Al principio, en un momento se tomaba el sueldo básico. Imagínense la miseria que era. Eran 560 pesos, una UMA en el año 2018. Por intermedio de reclamos, se empezó a tomar todos los adicionales que tenía el juez de primera instancia y hoy logramos tener 3.192 pesos. Esto es muy importante porque después, posteriormente, la UMA en esta ley establece honorarios mínimos.
Entonces, bueno, el que esté en un 3% del sueldo de juez de primera instancia es bastante, y a ellos les aumentan todos los años. Entonces, a medida que aumentan, va repercutiendo sobre la UMA. Entonces, esto es importante saberlo. Yo acá, y como les digo, quedan el que está expresado en la ley y quedan en la filmina, que después se las vamos a pasar para el que tenga alguna duda. De todos modos está todo en la ley, que bueno, por honorarios mínimos en asuntos judiciales no susceptibles de apreciación pecuniaria, el divorcio son 10 UMAS, bueno, la adopción y la tutela son 25 UMAS, acá está la información sumaria, que son 2 UMAS, los trámites administrativos ante autoridad de aplicación, 2 UMAS, o sea que estaríamos, de acuerdo a la encuesta, más o menos que tendremos que cobrar más de 5.000 pesos. Esto es importante, después ustedes lo analizan un poco más, pero básicamente es lo que está en la ley. Después, tareas extrajudiciales, y acá tenemos una consulta verbal de 0,5 UMAS, una consulta con informe, una UMA, una redacción de carta documento, un estudio de información de actuaciones judiciales o administrativas, 1,5 UMAS. Bueno, como verán, no es ni tan, digamos, desfasado el monto, pero bueno, en algunos se tendrán, digamos, hay que hacer valer los conocimientos, pero esos son los mínimos. Esto es lo que quiero decirles. Uno puede cobrar más, pero menos de esta suma no. Lo importante acá también que para gastos administrativos del estudio por iniciación de juicios también es 0,5 UMAS, o sea que está previsto en la ley los mínimos. No significa que eso sea lo único que se pueda estar cobrando. Y lo más importante es la escala de regulación de honorarios que establece el artículo 21 de la ley, que establece cuando 15 UMAS, un porcentaje del 22 al 33, más de 16 UMAS a 45, del 20 al 26%. Lo que estas tablas están en la ley y como les reitero, van a quedar en la filmina, pero lo más importante es cómo se calcula, que esto es lo que más nos interesa. Se toma siempre como base regulatoria capital más intereses, bajo pena de nulidad. Y esto es muy importante que lo sepamos porque en la ley anterior se tomaba un prorrateo entre el monto de la demanda inicial y el resultado del juicio. A veces los intereses no se contemplaban, pero esta ley vino a terminar poniendo, digamos, un orden diciendo que se toma capital más intereses. Y no solamente eso, que también en otros juicios, no en el nuestro, sino se puede tomar frutos, accesorios, etcétera. Todo forma parte de la base regulatoria. Para calcular los honorarios, tanto de la parte vencida como de la ganadora, se debe dividir el monto del pleito por el valor de la UMA al momento de la regulación. Entonces, y de ahí el juez tendrá que determinar, de acuerdo a la escala que vimos anteriormente, tomando las pautas del artículo 16, que son el monto, la labor jurídica, la trascendencia, moral, judicial o económica. Así, por ejemplo, si el monto de capital e intereses asciende a 860.000 pesos, esto es equivalente a 269 UMAS, las fracciones decimales se eliminan, el juez deberá regular en concepto de honorarios entre un 15% y un 20% del monto inicial. Lo más importante acá es que con la diferencia con la anterior ley, es que, y con la escala, haciendo una deducción, a mayor monto del juicio, menos son los honorarios, como verán. Pero bueno, la otra ley, la anterior, era más injusta porque dejaba más al arbitrio del juez el tomar la base regulatoria y los porcentajes. Si bien había una escala, no era, digamos, no reflejaba la labor
y bueno, y lo que les dije la otra vez, los jueces, como parece que tienen que pagar ellos los honorarios, entonces siempre regulaban el mínimo. Pero bueno, ahora hay que tener en cuenta esto al momento de las regulaciones. Bueno, no les voy a decir no mucho más porque me están apurando, me está apurando el doctor Sicardi. Lo que les quería decir acá, que es lo más importante, que yo les dije que al principio, que la regulación de honorario no estaba sujeta a un monto determinado y que, digamos, el pacto de los honorarios que se hacía con sujeción a esta ley, al artículo, el segundo párrafo, que las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios, cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de aplicación de dichas leyes. Su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución. Y bueno, y acá empieza un poquito, yo he encontrado casos, no en materia previsional, pero sí en otra materia que es importante recalcar, fundamentalmente siempre los que se han ido, digamos, a juicio por el tema de regulación por pactos, por convenios, son porque han sido excesivos. No obstante, no he encontrado porque sean bajos. Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta y como yo les dije, el fundamentar la regulación de honorarios y el fundamentar en el caso de que nos lleguen a demandar o cuestionar un convenio, es importante que, bueno, sepamos esto que estuve hablando yo recién. Otra cosa que pasa mucho en materia previsional es que en ANSES, cuando le corren el traslado de los honorarios de nuestra ejecución de honorarios, cuando ha sido, digamos, condenado en costas, el ANSES dice, no, tienen que hacer el trámite administrativo para que cobren. Y si no hacen el trámite administrativo, no pueden cobrar, entonces se intima y una serie de cosas que el asunto es dilatar el pago. Le dilatan a los jubilados, imagínense que pagarle a los abogados menos que menos. Pero encontré un fallo muy interesante de la Cámara Federal de Córdoba, que es ADEME contra FIP. Les explico brevemente porque mi colega acá quiere hablar y yo me estoy excediendo el tiempo, pero esto se los digo porque es muy importante. Un abogado, una señora, no tenía nula, o sea, tenía bloqueada la clave, la quit, para ingresar a la FIP, y había hecho un montón de reclamos y no la podía habilitar hasta que el abogado concurrió un abogado, el abogado le hizo un amparo y resulta que inmediatamente AFIP le desbloqueó la clave. Entonces el juzgado no emitió sentencia porque como estaba cumplido el objeto del amparo, dice no, listo, quedó sin efecto. Y no le regularon honorarios porque no había, si ya había cumplido AFIP dándole el alta de la clave de AFIP. Entonces el abogado interpuso, pidió regulación de honorarios, el abogado de AFIP dijo no, tiene que iniciar el expediente para cobrar los honorarios, después le impugnó los honorarios, bueno, hasta que en definitiva llega a la Cámara Federal y la Cámara Federal con gran acierto le dice, señor, tiene que pagarle, tiene que prosperar el embargo y le tienen que pagar sí o sí, porque las circulares, resoluciones administrativas de los organismos nacionales no están publicadas en el boletín oficial, no son conocidos por todos. Y estos honorarios, sí, y es un expediente judicial. Y lo cobró. Esto es lo más importante, hace alusión y fundamenta el fallo en Giuliani Forrouge, que lo deben haber estudiado algunos en algún momento en derecho financiero, no sé cómo se llamaba esa materia, que ni me acuerdo yo,
pero es importante que lo vean, ese fallo está muy bueno y que siempre nos mandan a nosotros que iniciemos el expediente administrativo. Los otros fallos se va a referir el doctor Sicardi y bueno, y como conclusiones, yo establezco que los trámites administrativos de inicio de beneficio tienen que ser hasta 2 haberes, que los trámites por recursos administrativos, donde uno tiene que estudiar más, donde aplica jurisprudencia, resoluciones, tiene que ser un porcentaje de retroactivo, que los trámites de procesos judiciales está como digamos que lo que uno puede perder de sellado por inicio de demanda, 0,5 es el mínimo, pero bueno, está estipulado, porque por ahí nos miran medio mal la gente cuando pedimos una suma para sellados y demás cosas. Y lo más importante es del convenio de honorarios, que yo, como no podemos hacer pacto de cuota litis, pero sí podemos hacer convenio de honorarios, tendría que ser con un monto determinado en UMAS. Yo doy por terminada mi parte, ahora lo voy a dejar al doctor Sicardi, y bueno. Bueno, el tema es así, ahí concretamente dice honorarios en etapa de ejecución provisional, fallo Maggio Luis Benito. El fallo Maggio Luis Benito está aclarado más adelante, es un fallo de la Cámara Federal de Mendoza de junio del 2019. Maggio Luis Benito es un cliente al cual le dio en su momento una demanda de reajustes por la ley 24241. Obtuvo sentencia favorable, fue apelada, confirmada en la Cámara, llegó el expediente finalmente a San Juan y ante el incumplimiento del ANSES es que se inicia la ejecución. Y con la ejecución de la sentencia se regulan los honorarios profesionales, particularmente consideraba que esa regulación era baja, entonces en función de eso es que decidí apelar e irme a la Cámara Federal de Mendoza. Así que a partir de ahí logré de alguna manera las regulaciones que se hacían en la provincia de San Juan. Pero bueno, previamente, como para ubicarnos un poco mejor en el tema de ejecución, hago referencia ahí en el pago a la sentencia. Para poder, iniciar una ejecución provisional, lo primero que tengo que hacer es verificar que se encuentre vencido el plazo que la sentencia establece, y el plazo que la sentencia establece se encuentra estipulado en la ley 24463, en el artículo, como está ahí resaltado, esos días son hábiles. Originariamente, la ley 24463 establecía un plazo menor, eran de 90 días. Eso fue modificado por la ley 26.153 y en el artículo segundo se dispuso que las demandas fuesen, respecto de su cumplimiento, estipuladas. Hago referencia al tema de que en realidad este plazo de 120 días hábiles está referido a las sentencias de reajuste, de haberes previsionales, donde, no necesariamente todos los pleitos, todas las causas que uno puede llegar a llevar en materia previsional obedezcan a esta situación, reajuste de haberes. Es decir, pueden haber otras situaciones donde lo que yo pretenda llevar adelante es el reconocimiento de un beneficio u otra situación, y puntualmente ahí cito el fallo Angulo, Moreno, Roberto, Leopoldo, también acá de la provincia de San Juan, porque de alguna manera se vislumbran, en el cumplimiento de la sentencia, los distintos plazos que pueden existir al respecto. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Angulo Moreno es una persona, también cliente, al cual le inició un juicio por un beneficio de invalidez denegado en el ANSES, o por parte del ANSES. El reclamo administrativo, la denegatoria del reclamo administrativo, interpuse demanda en el juzgado federal,
obtuvo una sentencia favorable, sentencia que finalmente fue confirmada en la Cámara. Esa sentencia, ¿qué es lo que establecía o qué es lo que establece? En su artículo primero, el juez determinó que había que restituirle el mejor No se escucha. Sí, se cortó el audio. Ese es el problema. Puede ser. Exacto. Así vamos a Eso. compartir nuevamente la pantalla. Ahora sí, Luis, se escucha. Cuando cambié, ahí está. No sé. Genial, genial. Lo que pasa es que evidentemente cuando tocamos el mouse se activa otra función y terminamos anulando el sonido. ¿Listo? El tema es que no sé hasta dónde se escuchó. Si son tan amables, me dicen ustedes. Estaba hablando del plazo para el cumplimiento de las sentencias. No sé si comienzo desde esa parte que no se escuchó. Sí, desde ese último párrafo, Luis, desde ahí. Desde El último párrafo. Después de Angulo Moreno. De días hábiles. Ah, genial, listo, perfecto. Entonces, bueno, lo que estaba manifestando es que en ese fallo, en definitiva, se determinan distintos plazos de cumplimiento respecto del beneficio, el plazo de 30 días, respecto del pago del retroactivo, el plazo de 120 días, y en lo que hace la regulación de honorario, el 15% de la liquidación. Finalmente, lo que plasma el tercer párrafo del Power es que normalmente los plazos para el cumplimiento de una sentencia se deberían contabilizar por días corridos, o sea, teniendo en cuenta que se trata del cumplimiento de una obligación y que deberíamos remitirnos de alguna manera a lo que establece el Código Civil en la materia. Sin embargo, acá existe una ley específica, que es la 24463, y esa ley específica nos habla de días hábiles. En función de eso, lisa y llanamente, hay que esperar necesariamente que venzan los 120 días hábiles. El otro Power hablo del procedimiento a seguir en la etapa de ejecución. El procedimiento a seguir en la etapa de ejecución, básicamente, vencido el plazo de 120 días para el cumplimiento de la sentencia, sin que ANSES haya efectivizado el pago, se inicia, la parte vencedora lógicamente, inicia el trámite de ejecución. Acá hay que tener en cuenta una situación, no simplemente hay que dejar transcurrir el plazo de 120 días, sino también hay que tener, en cuenta el envío del expediente administrativo por parte el envío del expediente administrativo por parte del juzgado hacia el ANSES, quien a su vez, en el caso de la provincia de San Juan, lógicamente lo reenvía al área de sentencias judiciales para su pago. Hoy por hoy está saliendo una providencia donde directamente ordena distintas cuestiones, y entre las distintas cuestiones que ordena, me refiero a la providencia, la primera providencia cuando el expediente viene de la Cámara, con distintos puntos, establece el préstamo del expediente administrativo al profesional que así lo desee para fotocopiarlo, cuestión que a nosotros nos resulta de suma importancia. ¿Por qué? Porque la liquidación que hay que practicar seguramente nos va a servir por dos motivos: porque el ANSES incumple, entonces seguramente vamos a tener que ejecutar, o porque eventualmente, cosa que rara vez sucede, el ANSES cumple y tenemos que controlar la liquidación. Y fundamentalmente ese es el recaudo a tener en cuenta y que de alguna manera el juzgado rápidamente ha sabido proveer. Bueno, finalmente se envía el expediente administrativo al ANSES, comienza a correr el plazo, se inicia la ejecución correspondiente, se practica la liquidación correspondiente y se le corre traslado a la contraparte. Dos aclaraciones en esta situación. Y son las siguientes.
Cuando hablo de practicar la liquidación, lo que particularmente estoy haciendo y hace la mayoría de los colegas es utilizar el programa, el soporte que viene de Bluecore para llevar adelante, repito, la parte numérica. En la provincia de San Juan, sí, acá me están apurando, no puede ser. En la provincia de San Juan, el juzgado, por suerte, cuenta también con ese soporte y de esa manera es más ágil llevar adelante el trámite de contralor de la liquidación. No necesariamente es totalmente imprescindible utilizar el Bluecore tranquilamente. Puede uno hacer la liquidación manual. Yo particularmente lo he hecho en otro tipo de trámites menos engorrosos, como puede ser la restitución de una invalidez denegada. Entonces es más fácil, a mi criterio, determinar la parte numérica. Y la otra aclaración es que ahí el Power dice que se le corre traslado al deudor. La aclaración va que en el caso de la provincia de San Juan el deudor no siempre es el ANSES. Nosotros tenemos leyes transferidas desde hace varios años, entonces si estamos hablando de beneficios provinciales, digamos, la acción también hay que notificarla a lo que sería la unidad de control previsional y a la Fiscalía de Estado. En definitiva, la acción judicial, el pleito, se notifica a las dos partes siempre y cuando estemos hablando de leyes transferidas. Si estamos hablando de leyes nacionales, lisa y llanamente se notifica al ANSES. Respecto de la ejecución en particular, también aclaro que en el caso de la provincia de San Juan, y entiendo que en el resto de las provincias transferidas sucede lo mismo, uno direcciona la ejecución contra ANSES, por el sencillo motivo, en la provincia de San Juan, que si lo hiciéramos contra la provincia sería perder el tiempo, fundamentalmente por una cuestión o una imposibilidad de trabar embargo, dado la emergencia financiera que tiene la provincia desde hace muchísimos años. Finalmente, dentro de este procedimiento de ejecución de sentencia, lo que da a entender la última parte del Power es que una vez aprobada la liquidación, se constituye el título ejecutorio y se habilita al acreedor la posibilidad de trabar embargo. Justamente en este expediente Maggio que mencionaba o señalaba hace un rato, al aprobar la liquidación de Maggio, que fue por un poco más de 1,5 millones de pesos, se regularon honorarios y esa regulación de honorarios que tuvo en cuenta el Juzgado Federal de la provincia de San Juan fue en función de la ley 21.839, tomando como precedente o como antecedente mejor el artículo 33. Y aclarando también que esos honorarios fueron impuestos en la etapa de ejecución a la parte vencida. Como consideraba, repito, que esos honorarios eran bajos, decidí apelarlo e irme a la Cámara Federal de Mendoza, que sería la que corresponde acá a la zona Cuyo. El artículo 33, ¿qué es lo que establece? El artículo 33 hace referencia al trámite de regulación de honorarios cuando estamos en presencia de un incidente. Entonces, acá en primera instancia se interpretó que la regulación de honorarios, para la regulación de honorarios había que contemplar entre un 2% y un 20% de lo que correspondía al proceso principal. En definitiva, se terminó regulando honorarios en una suma calculada en el 8% de la escala del 33 sobre un 15% estimado del principal. Un poco para pasarlo en limpio y que sea más claro de entender. Se terminaron regulando honorarios de la siguiente manera, por aplicación del artículo 33. De el 1,5 millones de pesos, se tuvieron en cuenta, o se le aplicó el 15%, que era la regulación realizada digamos, en el expediente principal, en primera instancia, y sobre ese resultado se aplicó a su vez el 8% en concepto de regulación. En definitiva, si yo hago una comparación con la liquidación, digamos, motivo del pleito que le correspondía a Maggio, me regularon en primera instancia un 1,2% de esa liquidación. Ahí avanzo
al próximo Power, donde dice criterio actual. ¿Qué? Yo creo que sí está. Ahí están viendo el criterio actual del Power, ¿verdad? Sí. Sí. Se ve mal. Bueno. No se ve bien. Se ve mal. Ay, ay, ay. Está chiquito, pero se ve bien. Sí, porque tiene más contenido. Mira, Marcelo, si sos tan amable, creo que se puede, no quiero tocar tu máquina, creo que se puede ampliar el Power haciendo eso hacia la derecha, de modo tal de aumentar. Ahí está, ¿sí? Perfecto. Ahí. ¿Está? Bien, bien. Listo, me parece que entre los que están escuchando hay más de uno con presbicia. Quiero pensar eso también. Bueno, respecto al criterio actual, sucede lo siguiente. A partir de considerar bajo los honorarios, un poco ya lo dije, proceder a realizar la apelación. Eso da origen a un incidente. El incidente tramita en la Cámara Federal de Mendoza y el expediente, ahí lo tienen colocado, Maggio Luis Benito y el número de autos y el incidente correspondiente. La Cámara Federal, Salada, dicta en junio del 2019 sentencia y da lugar a la apelación articulada y eleva los honorarios regulados. Entre los fundamentos se destaca el artículo 40 de la 21839 y el decreto 1077/17. Dos aclaraciones. En primer lugar, la Cámara entiende que hay que aplicar otro artículo de la ley 21839, que es el 40, que se refiere a los procesos de ejecución. Y la segunda aclaración es este decreto 1077 de 17, o vaya 17. El expediente de Maggio fue elevado a la Cámara Federal de Mendoza, si mal no recuerdo, entre mayo y junio del 2017. Patricia manifestó hace un ratito la vigencia de la ley de honorarios 24423 desde fines del 2017, principios del 2018. Originariamente esta ley establecía que las regulaciones iban para practicarse regulaciones respecto de expedientes viejos, se iba a tener en cuenta la nueva normativa o la nueva legislación y prescindir en definitiva de la 21839. Sin embargo, este decreto consideró que esto no era factible porque no se podía aplicar retroactivamente una disposición a expedientes que ya estaban en trámite, y es por eso que se considera procedente tener en cuenta la regulación por la ley 21839. Este artículo, vuelvo al artículo 40, establece la posibilidad de regular honorarios teniendo en cuenta en los procesos de ejecución dos etapas. Es decir, la etapa que va desde el inicio con la presentación del escrito, el inicio de la ejecución, hasta el dictado de la sentencia, y desde la sentencia, la segunda etapa, hasta, lograr que el actor cobre el importe que la liquidación ha determinado como aprobado. Eso por un lado. Por el otro, hace una remisión al artículo 7 de la ley 21839, donde establece en la regulación un piso, una base del 11%. Recording has stopped. Establece una base del 11% y un máximo de un 20%. A su vez, esta cuestión del artículo 7 hay que concatenarlo con otra situación. La otra situación es la reducción de los honorarios en un 10% de esa escala si hubo oposición de excepciones, o de un 30% de la escala si no hubo oposición de excepciones. Entonces me voy a la tercera parte del Power. De alguna manera es haber volcado en esta parte, valga la redundancia, los fundamentos de la sentencia, donde dice menester indicar que el mencionado artículo 40 establece que si no hubiesen excepciones, el honorario será el que resulte de aplicar el artículo 7, que dispone la escala del 11 al 20 con una reducción del 30%, de lo que resulta que en el proceso ejecutivo debe regularse entre un 7,7 y un 14%, que es lo que
de alguna manera se tuvo en cuenta en esta causa, en este expediente. Pero, por el otro lado, como se considera que la labor profesional obedece o cumplimenta una de las dos etapas del proceso de ejecución, redujo al 50%. Y en definitiva, la escala que había que considerar era la mínima del 3,84% y la máxima del 7%. La Cámara Federal de Mendoza resolvió regular honorarios en un 3,84% de la liquidación devenida en firme. A título de conclusiones, que ahí las he colocado en 4 o 5 puntos, manifiesto lo siguiente. La Cámara Federal de Mendoza hizo lugar a la apelación articular regulando honorarios en el porcentaje señalado. Ya di las explicaciones de cómo se llegaba a ese 3,84%. Había pasado a la S. Ahí está. Listo. Entonces, entre las conclusiones, entonces, repito, porque acá no sé si se entendió o lo escucharon, se regula el 3,84%. Los honorarios originariamente determinados, y acá lo pongo un poco de una manera más específica, los honorarios originariamente determinados en 18.369 pesos, sobre una liquidación de 1.530.808, pasaron a incrementarse en la suma de 58.783 pesos. Viéndolo objetivamente, digamos, el incremento es considerable porque, en definitiva, digamos, los honorarios se triplicaron, la regulación de honorarios se triplicó. Por el otro lado, desde julio, desde mediados del 2019, es el criterio que se utiliza en el Juzgado Federal de San Juan en todas las sentencias interlocutorias donde tienen aprobadas las liquidaciones. O sea, puntualmente se menciona cuando hay que regular honorarios, o cuando mejor dicho se regulan honorarios, el fallo Maggio Luis Benito. También, digamos, no fue el único expediente que yo apelé otras causas y también logré, pero después, lógicamente, un resultado idéntico en una que me acuerdo en este momento que es Rosy María Eugenia. Ahora, de alguna manera, mi desazón es que se aumentaron los honorarios, pero en definitiva la Cámara Federal terminó regulando el mínimo. A ver acá, Marcelo, ¿cómo haces para bajar, por favor? Porque al haberlo aumentado, achicó un poquito. Ahí está, listo. Entonces, lo más relevante de las conclusiones las he enmarcado, resaltado en los últimos 2 párrafos, donde considero que se podría peticionar una regulación de honorarios por la actuación posterior a la sentencia interlocutoria, ya que acá solo se ve reflejado una parte del trabajo profesional. Pensemos que rara vez el ANSES cumple el pago de la sentencia, es decir, sale la sentencia interlocutoria que tiene por aprobada la liquidación, digamos la liquidación a favor del actor, sale la regulación de honorarios a favor del abogado, pero se notifica, el ANSES no cumple, entonces hay que seguir desarrollando actividad profesional, lograr el embargo, tramitarlo mediante oficio mediante, lograr en definitiva que ese dinero termine siendo depositado o transferido en la cuenta del jubilado, que es lo que sucede actualmente. Y por el otro lado también tener en cuenta que la regulación debería ser superior si de alguna manera se plasma en la presentación que haga el letrado la oposición de excepciones. Recording is on. Acá, digamos, en Maggio no hubieron excepciones, entonces hubo una reducción al 30%, pero muchas veces, por no decir la mayoría de los casos, ANSES opone excepciones y, lógicamente, hay que contestar ese traslado, evacuar ese traslado, lo que implica actividad profesional de por medio. Para terminar, tuve la posibilidad de contactarme con algunas colegas, tanto de la zona Cuyo como fuera de la jurisdicción, para ver la posibilidad de comparar qué es lo que sucede en otras provincias. Me brindaron información de Mendoza, me brindaron información de San Luis.
digamos, el criterio que se aplica es también interpreté de la ley 21839, no están tan avanzados en la provincia de Mendoza con el trámite de las ejecuciones previsionales por distintos motivos, así que sé que es la ley, pero no tengo, digamos, un detalle específico de cómo se llevan adelante las regulaciones. Respecto a la provincia de San Luis, sí hay algo más concreto, el criterio es similar, aplicando la ley 21839, pero no es idéntico porque interpreto que la regulación de honorarios que se realiza es invocando otro artículo de la 21839 y en definitiva los honorarios son menores. También salí digamos, en la gestión de averiguar qué sucedía fuera de la jurisdicción, como les manifestaba, y pude tener algún contacto con la gente de Salta. Es idéntico el criterio de la ley 21839, aplican de una manera parecidísima esta subdivisión de honorarios teniendo en cuenta las dos etapas, pero tiene a mi criterio un plus, algo que también podría llegar a peticionarse cuando uno solicite la regulación, y es que por la actividad profesional el juez considera que si el letrado actúa con poder hay que hacer un mayor, digamos, hay que incrementar en un determinado porcentaje el monto de los honorarios, algo bastante positivo. Y bueno, y finalmente alguna jurisprudencia que tuve posibilidad de ver de la Cámara Federal de la Seguridad Social, donde lógicamente se aplica la ley 21839 y digamos la sorpresa fue que también hay una regulación, pero la sorpresa en el sentido que la regulación es superior, por lo que de alguna manera creo que hay que instar a los distintos colegas para que a partir de las distintas presentaciones que podamos hacer logremos optimizar en definitiva el pago de nuestros honorarios, que creo que es algo que nos corresponde. No tengo más para agregar, agradecer antes si tienen alguna pregunta a las colegas de Salta, Julia, de Mendoza, Marcela y Lili, de San Luis, Gloria, que muy amablemente durante el fin de semana aportaron con jurisprudencia para que pudiera manifestar esto que estoy diciéndole a ustedes. Eso es todo, gracias, y bueno, escuchamos con Patricia. Algunas cositas que me quedaron en el tintero. Hoy va a seguir hablando. Voy a seguir hablando. Básicamente, esta ley anterior que estuvo hablando Luis, que yo no me acuerdo los números porque estoy un poco vieja, que es la 21839, es para los juicios que han empezado anterior a febrero del 2018, que unos cuantos de los que estamos acá tenemos ese tipo de juicios. Los juicios que han comenzado a partir del 2018, acá en San Juan, ha salido las novedades, las ñoñú, digamos, que al momento de la sentencia, respecto de la regulación de honorarios, han elegido la regulación al mínimo de UMAS. Si no me equivoco, 31.000 pesos. Lógicamente, ustedes saben que todas las otras, esto es importante, resaltar honorarios más allá de lo más fácil hacer una fundamentación al momento de pedir las regularísticas de los
general. Pensando y discutiéndolo con mi colega Luis, y una idea. No hay problema cuando te quieren pagar los honorarios y cuando hacemos ejecución. Cuando se paga, por ahí no nos quieren pagar, porque, no sé, porque ustedes han visto que siempre una novedad nueva, el costo, que tiene muchas deudas, bueno, las diversas excusas que hemos escuchado nosotros en el estudio. Entonces lo ideal sería, porque nosotros más o menos conocemos qué clientes nos van a pagar y qué clientes no. Entonces lo importante sería en ese momento pedir una regulación de honorarios, y más allá de que se demore la regulación, sí podemos pedir, y yo creo que si nosotros lo fundamentamos, es bastante viable un embargo preventivo sobre una suma determinada en el haber del jubilado, o sea, digamos en el retroactivo del jubilado. Lo dejo como inquietud porque me parece bastante interesante como una medida preventiva, no todo el retroactivo, sino una parte, y bueno, estoy dispuesta si abren sus micrófonos y de a uno, si quieren hacer alguna pregunta, que haya quedado alguna duda, y estaría bueno que también activaran, digamos, la parte del video para verle las caras. Está buenísimo, estaría buenísimo. Bueno, no sé, estamos acá para cualquier inquietud, dentro de todo, si podemos. Sí, Sole. Felicitarlos, la verdad que contenido súper importante e interesante para quienes estamos en la región Cuyo. Los fallos que ha comentado Luis nos sirven mucho. La verdad les agradezco el esfuerzo y agradecer también la participación de los colegas. Hemos sido muchos y muchos colegas también de otras provincias. Yo quería repasar algo que sucede en San Juan con el tema del depósito, del pago del capital, del que a veces nos cobramos también los colegas, ¿no? Ese convenio de honorarios. Hasta hace un tiempo en San Juan, el capital al cliente se lo pagaban con un libramiento. Y eso a nosotros nos permitía acompañarlos el día del banco, ¿no? En cambio, de un tiempo a esta parte, se hace una transferencia a la cuenta bancaria del cliente y eso es más riesgoso. Preguntarles cuál es la opinión de ustedes, Patricia, Luis, y que los colegas de otras provincias cuenten cómo se manejan los juzgados de esas provincias. Patricia. Yo tengo que responder. Mira, el tema de la transferencia por ahí yo no he tenido problemas con gracias a Dios, y toco madera, que me han pagado sin tener ningún inconveniente. El tema es que, bueno, por eso les decía, la posibilidad de pedir una regulación, un embargo preventivo, yo creo que en la provincia acá de San Juan se hace, y por eso la ley nuestra de honorarios, nueva ley por la que se rige, prevé que sean de orden público y establece un privilegio, si no es un privilegio especial, es un privilegio general, pero yo creo que embargarle una cierta suma de dinero, embargarle nuevamente o inhibirle una cierta porción de ese retroactivo, estaría bastante interesante, por supuesto, bastante bien definido, o sea, fundamentado. Nosotros más o menos
Recording is on. Es importante, como les dije, hacer un convenio más allá de que por ahí en la parte previsional, no un pacto de cuota litis con un porcentaje, sino con un honorario determinado en UMAS, porque acuérdense que va evolucionando la UMA, como va evolucionando el sueldo del juez de primera instancia. Entonces, por lo menos, si hacemos una presentación, yo creería, del convenio, una cosa ajustada a derechos sin ser tan, digamos, excesivos los honorarios, yo creo que el juez tendría que darnos esa posibilidad de embargar o de cobrar esos honorarios. Es mi humilde opinión, por eso es importante en otros colegas que opinen y que, bueno, intercambiemos, porque todos estamos, creo que, en la misma situación. Y que nos cuenten en otras provincias, en su juzgado, cómo se manejan, si con Sole, discúlpame, una ayuda, más que ayuda, un aporte, antes de preguntarle a los colegas qué es lo que sucede en el resto de la provincia, cosa que me parece interesante. Para un poco completar la idea de Patricia, en los expedientes, digamos, de la provincia de San Juan, se han estado regulando honorarios. Primero vuelven a ver una suma fija, estamos hablando hace muchos años atrás, eran 500 pesos, después lo elevaron a 800, a 1000, 1500 y finalmente empezaron a pagar porcentaje. El 11% y hoy por hoy es una manera de decir, el máximo porcentaje es el 15%. ¿Qué es lo que sucede cuando digamos, el plazo está corriendo de los 120 días y el ANSES deposita en ese interín el dinero en la cuenta del jubilado, que como vos bien dijiste, Soledad, desde hace un tiempo a la fecha, en la provincia de San Juan es mediante transferencia en la cuenta del jubilado. Bueno, yo particularmente sí he tenido inconvenientes donde mi cliente directamente no me pagó, y bueno, el caso particular es iniciar la ejecución de los honorarios regulados que mi cliente falleció, así que concretamente me hice parte como un acreedor más de la sucesión. Eso por un lado. Por el otro es lo que de alguna manera está sucediendo, no sé si en todos los juicios de reajuste recientes, pero a mí sí me ha tocado en particular dos causas donde digamos, no hay una regulación de honorario, como bien decía Patricia. Entonces, hay una base, la base está dada en 10 sumas, pero en definitiva se regulan honorarios para la etapa oportuna. Se supone que la etapa oportuna es cuando, digamos, hay que iniciar la ejecución. Y bueno, y acá en el medio puede darse la posibilidad que al jubilado, como bien decía, le depositen el dinero en la cuenta suya. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? De ahí a la sugerencia de Patricia de ver la posibilidad de trabar algún tipo de medida precautoria como para evitar que el jubilado malgaste el dinero, o al menos, si lo hace, que digamos, tenga presente o en cuenta que hay que saldar la actividad profesional. Ese es el aporte que quería realizar. Otra cosa que les iba a comentar, que por eso les hice hincapié yo cuando estaba haciendo la exposición del capital más los intereses. No dice que se tiene que hacer deducción. Hay veces que hay clientes que dicen, mire, me ande con toda una barbaridad de impuesto a las ganancias, entonces impuesto a las ganancias no me lo tome, hágame sobre los honorarios sobre digamos, sobre el neto, el capital y los intereses con todas las deducciones. Bueno, va en nosotros también en conocer esta ley para... No, mire, señor, la ley estipula tanto. Si yo renuncio a mis honorarios, puedo ser pasible de una sanción disciplinaria por parte de mi foro de abogados o mi colegio de abogados, porque esta ley es de orden público.
Entonces yo creo que es importante tener este tipo de conocimiento para hacerlo entender a nuestros clientes de que nosotros trabajamos porque y que hacemos estos juicios porque vivimos de esto, que son netamente alimentarios. Entonces yo creo que va en nosotros, en que nos hagamos valer. Yo no estoy de acuerdo muchas veces que uno dice, no cobrarle la consulta, aunque sea algo. Lo ideal es cobrar lo que está estipulado, pero vale nuestro conocimiento, nuestro estudio, el ir al estudio jurídico, al capacitarse, eso tiene valor y bueno, y hay que hacerlo ejercer. Yo acá estoy viendo unas preguntas que dice, respecto al cobro de 2 haberes. Buenas tardes, en el caso de jubilaciones mínimas, ¿alguien le cobra al cliente, además de 2 haberes, los aportes que debemos realizar a nuestras cajas profesionales? La verdad que acá no se da eso. No se da lo del aporte a la caja profesional. Estoy hablando, obviamente, de la provincia de San Juan, llanamente porque no está determinada. Comunidad vinculada no tenemos. No tenemos comunidad vinculada, entonces no existe obligación de hacer el aporte, digamos, al que hace referencia quien está preguntando. Así que eso no corre. Yo creo que habría que ver el tema de algunas leyes. Yo creo que no sé, no quiero porque desconozco, pero creo que el tema de los aportes, de esto de la comunidad vinculada, hay distintos criterios. Hay unos que dicen soportar el abogado y en otros se traslada el cliente, porque hay que ver específicamente en cómo está hecha la ley. Yo en realidad no desconozco el tema de la comunidad vinculada. Independientemente de lo que está diciendo Patricia, en la provincia de San Juan no hay comunidad vinculada. No tengo la obligación, alguien está aportando la obra en Santa Fe, si el cliente tiene a su cargo, entiendo yo un porcentaje que afrontar. Me imagino que en Santa Fe habrá comunidad vinculada. En la provincia de San Juan no existe esa situación. Nosotros pagamos un monto fijo de acuerdo a la cantidad de años en la matrícula. El cliente no tiene por qué ningún costo. También más arriba preguntaba Pablo, ¿qué es lo que sucede con el IVA en materia de regulación de honorarios? Bueno, si de alguna manera uno determina la calidad de responsable inscripto, el IVA va aparte y es obligación del cliente abonarlo, y si de alguna manera el cliente se quiere oponer, bueno, existe jurisprudencia, dice lo contrario, así que tranquilamente y perfectamente eso se puede. Respecto del IVA, el IVA lo tiene que pagar el consumidor, el cliente en este caso, sí o sí, y eso va independientemente tributado en algunos juzgados. A mí me ha pasado acá en el juzgado laboral, que tenía en mi contraparte era un abogado que tenía responsable inscripto. Directamente desde el juzgado se encargaban de hacerle la transferencia a la FIP, no sé cómo es el tema, pero sí, tienen que pagar la categoría, o sea, ser responsable inscripto, también tiene que pagar el cliente el IVA, sí, es así. No sé si hay otra pregunta. Yo creo que el porcentaje de cargo del cliente sería viable. Sí, viable. Yo les dije que la ley dice plenamente que el convenio de honorario es sujeto a cualquier monto. El tema es que cuando uno lo tenga que aplicar, o lo tenga que ejecutar, ahí está el problema. Y hay otra cosa que tengo duda yo respecto dice que no se puede celebrar pactos de cuota libre en los asuntos profesionales de alimentos, pero no lo declara nulo. Esto es también un objeto de que habría que pensarlo. Yo igual sostengo que varios hay que hacerlo y bueno, tratar de determinar en UMAS un monto y bueno, y tener por lo menos para el caso de que no nos lleguen a pagar, porque nosotros nos vemos en aprieto
cuando no podemos cobrar No sé si ese salió, pero bien, me faltó. ese es el problema. No sé si la voy a leer. Dice, buenas tardes. Antes que nada, gracias y felicitaciones a ambos profesionales por la claridad. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme. Desde Córdoba, mi consulta está orientada a saber si han procedido a ejecutar honorarios regulados judicialmente y a cargo de ANSES, y en caso de respuesta positiva, conocer cuál es el plazo a partir del cual inició. Sí, los dos hemos tenido que ejecutar honorarios. Los dos hemos tenido que ejecutar honorarios regulados a cargo del ANSES. Regulados. Yo les digo lo que dice el ANSES, no el ANSES, lo que dice la ley, para después decir lo que pasa acá en San Juan, específicamente en nuestro juzgado federal. La ley dice que una vez que queda firme la sentencia, el obligado al pago tiene 10 días para pagar, o sea, tiene que pagar de los 10 días de quedar firme la sentencia. Y en realidad se puede empezar a ejecutar después del día 30 de firme la sentencia. Eso dice la ley. Acá en San Juan, nosotros en la ejecución, cuando nos regulan honorarios, junto con el embargo del capital de nuestro cliente, se trata también embargo por las costas. Entonces, en la misma cuenta del Banco Nación se hace capital, intereses y más las costas. Entonces, de ahí de las costas nos pagan a nosotros, nos hacen un libramiento y nos pagan los honorarios, digamos, a cargo de ANSES. Eso es lo que se hace. Ahora estamos tratando de ver qué onda, digamos, qué pasa con el tema de las transferencias electrónicas. Por lo menos eso es lo que hace para en San Juan. A mí me pasó en otro también que les quiero comentar, que yo trabé embargo en una reparación histórica que no me pagaron los honorarios, no contra ANSES, sino contra mi cliente, que buscó otro abogado y cerró reparación histórica, y bueno, y yo pedí regulación de honorarios por mi labor, y me regularon, y el oficio de embargo a mi cliente era en otro banco, y me permitió el juzgado ingresar mi CBU y que el oficio, los honorarios, fueran depositados directamente a mi cuenta bancaria. Eso me pasó con un cliente, el juzgado ¿cómo se llama? Me aceptó eso porque la transferencia del Banco San Juan al Banco Nación y del Banco Nación a mí era un lío. Entonces directamente yo presenté mi CBU y en el oficio que iba al Banco San Juan, el Banco San Juan realmente me enviaba los honorarios mes a mes en un 20% respecto de esos honorarios que tenía que ejecutarle a un cliente mío. Eso es mi experiencia que me dio. O sea que no creo que sea tan imposible hacer transferencias electrónicas. Tendremos que ver cómo se ayorna el juzgado federal con este tema de la pandemia. Hay otra pregunta. Les consulto, hago extensiva la pregunta a los colegas de otras provincias. ¿Algún fallo que exija al cliente el pago de los dos haberes de la ley 1740? No sé, yo no conozco ninguno. Particularmente no he tenido que iniciar ejecución por los dos haberes. No, yo tampoco. No, sí he hecho alguna cosa con respecto al pedido de regulación de honorarios. O sea, me pasó que hice una jubilación y un cliente no me quiso pagar. Me dijo, mire, ya voy a ir a pagarle, que no sé qué, fue un día antes al banco y bueno, y después no me quiso pagar. Entonces, yo en ese tiempo no hice la opción de hacerlo por el juzgado federal, porque la regulación era muy baja, y lo que hice fue presentarlos en los tribunales ordinarios de la provincia de Juan, acompañé toda la labor, hice una liquidación, dije que estaba vigente la ley 17040, y pedí una regulación de honorarios. No me dieron los dos haberes, me dieron un porcentaje, pero los pude cobrar. Al principio
tuve inconveniente con el tema de que las jubilaciones no son inembargables, pero bueno, yo fundamenté y me fui a la Cámara acá de San Juan diciendo que también los míos son alimentarios, y bueno, y me fue bien y pude embargarle en un 20% a un jubilado respecto de los honorarios. Eso es, o sea, no me regularon los dos haberes, me regularon un porcentaje del retroactivo que había cobrado él. Pero la verdad que no recuerdo. Y en la justicia provincial de San Juan. Ahora yo creo que estaría bueno por esta ley nueva hacer en la justicia federal, porque hay mínimos. Y el mínimo está bastante bueno respecto de los trámites extrajudiciales. Así que yo creo que la verdad que no me ha sucedido, gracias a Dios. Te hacen una pregunta. Pero acá me preguntan sobre qué base te regularon los honorarios. Supongo yo que me querrás decir, Ale, en el caso de reparación histórica, me calcularon, mira, yo presenté lo que él tendría que haber cobrado en concepto de retroactivo y de haber, digamos, cuánto se le iba en este caso, y en realidad me regularon por el convenio, porque yo demostré cuánto cobró, porque se acuerdan que en el tema de el mínimo de haber yo un retroactivo, y ese retroactivo iba con intereses al momento del pago, y yo presenté una copia de lo que había efectivamente cobrado con esos intereses y me regularon en base a lo que él cobró. Claro, o sea, de alguna manera hay un criterio en el juzgado federal y es regular en base a la liquidación que ofrece ANSES en concepto de retro, el 15%. Sí, más o menos, eso, es el 15%. Ese es el criterio, que ha costado, porque al principio nos regulaban 1.802, después un 10%, después un 11%. Estamos hablando de la reparación histórica, eso me refiero. No, y también en los otros tipos de juicios de reajuste, también nos regulaban eso, hasta que logramos un 15%, que bueno, es algo. El tema es cuando no, o sea, el problema de esto de la regulación de honorario es cuando no nos quieren pagar. Entonces, sucede eso habitualmente. No sé si tienen alguna otra pregunta o quieren comentar algo, abran su micrófono y bueno. ¿Habría alguna diferencia entre pacto de cuota libre o convenio? Digo porque hace muchos años hubo denuncias y se corrió traslado y el Tribunal de Ética sancionó a los abogados del CABA, que no recuerdo si había alguna denuncia. Claro, la diferencia existe. Gloria, la diferencia es que el pacto de cuota litis se hace por un porcentaje del juicio, del resultado final del juicio, y que lo podés hacer antes o después de iniciada la demanda, que está expresamente exceptuado hacer el pacto de cuota litis los juicios de reajuste. En cambio, en los juicios previsionales, en los juicios previsionales, bien, doctor Sicardi. En cambio, el convenio debe ser necesariamente hacerlo antes de haber iniciado el proceso y deben estar debidamente determinados. Yo creo que ahí es lo que le decía, al estar debidamente determinados, nosotros en vez de poner un monto que, bueno, por la situación económica y todo puede quedar desfasado, lo podemos poner en las UMAS, que es la unidad de medida arancelaria que prevé la ley, y bueno, por lo menos asegurarnos algo. Y la persona explicarle bien que eso se hace habitualmente porque hay una ley de honorarios a la cual nosotros tenemos que respetar y que si no lo hacemos, podemos ser pasibles de sanciones disciplinarias. Acá hay otra pregunta que vuelve con el tema de la reparación histórica. Soledad dice, pero él cobró la mitad de la reparación histórica y la otra mitad le sigue cobrando, y a vos te regularon el 15% de la mitad de lo que realmente cobró, y la otra mitad... Mira, a mí me sucedió en este caso
que habían pasado varias cuotas, o sea, cuando yo lo vine a cobrar y este hombre lo vino a cobrar, fueron, digamos, le tomaron el 50% y ponele que tenía prácticamente, no sé si eran 12 cuotas trimestrales, pero sí tenía unas 4 o 5 y los intereses eran astronómicos. Y mirá, yo por lo menos quería que me pagaran, porque un juicio de tantos años, dije, pero no fue una mala regulación, fue una buena regulación de honorarios. De todas maneras, de todas las modos, sí, de todas maneras queda la otra mitad. Porque quedó la otra mitad. La otra mitad o sucedió lo mismo y solo me regularon el 15% de lo que ofrecían. Y hay otra cosa también que no les he hecho, ¿cómo se llama? Hincapié, pero que es importante, que el convenio de honorario tiene validez entre abogado y cliente, tiene validez entre ellos. Si se llega a morir, que es lo que pasa habitualmente a nuestros clientes, no es oponible a los herederos. Entonces habría que firmar otro convenio con los herederos. Eso ténganlo en cuenta, porque la ley expresamente también lo dice. No me acuerdo en qué artículo, porque la verdad que los artículos, los números, poco me acuerdo. Pero eso es importante que lo sepan. Si llega a fallecer, hay que llamar a alguno de los herederos o a la viuda y hacer un nuevo convenio. Eso ténganlo en cuenta. Acá hay en realidad, más que pregunta, es una afirmación que puede servir para José, que preguntó respecto de la 17.040. Dice, hace muchos años en la Cámara del Juzgado Provincial de Pergamino logramos 3 haberes. El pedido fue dividido en honorarios, ley 1740, 2 haberes y 1 haber por el trabajo en AFIP. Así que si el colega puede eventualmente llegar a conseguir el antecedente más específico. Está buenísimo, ¿no? Está buenísimo porque aparte lo debe haber fundamentado muy bien, por lo que eso es lo más importante de esto, fundamentar bien por qué pedimos tales honorarios. Eso es fundamental y esta ley lo prevé, que está muy bueno poder expresarnos en los escritos. No sé si hay otra pregunta, chicos, o alguno quiere hablar. Hola. De todos modos, ¿sí? Hola, sí. Chicos, no sé si me escuchan. Sí. Hola, ¿cómo estás? Sí, perfecto. Excelente la charla. La verdad que muy didáctica. Yo quería comentarles con respecto a la regulación de horario, Patricia, que no sé si les ha pasado en algún caso en el cual hubo condena, ¿sí? Hablabas recién de algo muy concreto y acá hay presentes colegas del interior del país con muchos años, como la doctora Castro, Cides Castro. Si les ha pasado o si los juzgados han hecho lugar a algún tipo de ejecución de sentencias cuando regularon las costas, ¿sí? Impusieron obviamente costas por su orden y regularon la regulación de horarios y el titular fallece, ¿sí? Y él continúa cobrando la conviviente, ¿sí? O la concubina. Si le han hecho lugar a que en ese caso, digamos, ir directamente para embargar, porque nos ha pasado que justo falleció después de haber regulado honorarios, se retuvo el pago, bueno, de esto podemos hablar, y cobró, terminando cobrando la derechohabiente, no la viuda, ¿no? Es un tema interesante, y si el juzgado les ha hecho lugar a ese planteo. Embargo, concretamente. Mira, Pablo, primero te voy a decir una cosa. Acá no hay ninguna vieja. No hay ninguna vieja ni somos mujeres de experiencia, con más experiencia, pero no con más años. Rectifico, perdón. Te mando mucho beso, Pablo. Cuando hablo... Perdón, rectifico, cuando hablo de viejos, hablo de leyes viejas y leyes nuevas para lo que hacemos previsiones. Bueno, aclara, porque uno se puede ver... Es verdad, pido disculpas. No, está bien, Pablo,
una acotación como para bajar un poco, qué sé yo, los nerviosismos y bueno. Mira, yo no he tenido ningún problema con, se me han muerto lógicamente varios clientes y con las viudas no he tenido ningún problema. Habitualmente cuando los he tenido con los hijos, que bueno, no querían pagar o bueno, el hijo se ha opuesto, se gastó la plata, pero embargos nos han dado acá, nos han dado en San Juan. Nuestro juzgado en ese sentido nos da la posibilidad de embargar, que esa es tu máxima pregunta. A la conviviente, ¿no? A la conviviente, a la del cliente, sí, en este caso, ¿no? Que no es viuda, porque por ahí sabemos que sale, si la queremos complicar, bueno, a mí me salió una coparticipada, mitad y mitad, ya para complicarla, digamos. Y en ese caso, la que se resistía era la que recibió de arriba, que era la conviviente, digamos, que era curiosamente la última. Claro, pero bueno. ¿No sabes qué? Pero se ha beneficiado. Mira, yo no tengo ningún caso que haya pasado así, que tenga alguna compartida. Lo que sí tengo alguna colega que ha tenido ese problema, que ha cobrado a la esposa, que no ha hecho juicio, y la conviviente no ha cobrado, que es la que inició el juicio. Aunque no lo creas, ha cobrado todo el retroactivo digamos, la esposa legal, y la conviviente, que es la que ha hecho el juicio, no ha cobrado nada. La verdad que yo creo que, insisto, Pablo, que justificando, ella se ha visto beneficiada, y esta ley tiene la posibilidad de hacer eso, justificar que ella se ha visto beneficiada con un retroactivo y con un haber superior al que venía percibiendo. No creo que, no sé, por lo menos acá en el juzgado son bastante, aceptan, no nos regulan mucho honorarios, pero sí nos dan las posibilidades de embargar y todo ese tipo de cosas y perseguirlos. Así que, bueno, no sé cómo será en Jujuy, Pablo. Yo particularmente no he tenido ningún caso, Pablo. De todas maneras, con gusto trato de averiguar en el juzgado y eventualmente en la Cámara. Lógicamente, cuando de alguna manera se regularice este tema de la actuación profesional. Y lo que hemos tenido con el doctor Sicardi, no sé, en juicios conjuntos y en juicios separados, a herederos, que bueno, ahí ya se eso es más sencillo porque podés ir por el sucesorio. Claro, y aparte en el sucesorio nos hacen depositar el retroactivo hasta el momento del fallecimiento en el sucesorio. Y bueno, ya interviene el juzgado provincial. Y bueno, y ahí cada uno tiene que poner por partes iguales. En ese sentido, ahí no hemos tenido problemas con los herederos, digamos. No he tenido casos de convivientes. Yo trato de averiguar, Pablo. Sí, gracias, chicos. Dale, gracias. Acá Excelente la charla. Bueno, muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Vos porque nos querés mucho. Sí, tal cual, tenemos buena barra. Un aporte que no es propio, sino de un colega de Córdoba, entiendo, Mateo Álvarez, dice, acá un breve comentario respecto de los mínimos conforme ley 27423. En los juzgados federales de Córdoba, en los trámites de amparo, por ejemplo, amparos por renta vitalicias inferiores al haber mínimo jubilatorio, hasta la fecha regulaban honorarios por debajo del mínimo, de 4 a 6 UMA. Por suerte, recientemente muchos colegas apelamos dichos fallos y obtuvimos pronunciamiento por parte de la Cámara Federal de Córdoba en cuanto la ley establece un mínimo de orden público que es 20 UMA. Muy bien, Mateo, eso sería importante que, bueno, que nos pasaras el dato más preciso, porque está bueno eso como jurisprudencia. Está bueno y por eso esta ley, si bien tiene sus defectos, como todas las leyes, pero es un poco mejor que la anterior. En realidad, al principio tuvo muchos contras porque habían establecido el 3% del sueldo del juez de primera instancia y una UMA era 560 pesos, o sea, una locura. Y bueno, hoy día son 3.192 y está para pensarlo en ese tipo de regulaciones, así que hay que meterle pata. Y también otra cosa que al principio, bueno, decían que el porcentaje
regulado más o menos, se había equiparado en función de las UMAS, porque antes la ley, esta 21, ¿cuánto? 839, regulaba porcentajes y no en los juicios de reajuste generalmente eran entre un 11 o un 15%. Y ahora con las UMAS estaríamos más o menos entre un 14 y un 18%, más o menos por lo que he leído de la experiencia de otros abogados. Te agradecemos un montón, Mateo, por haber subido el fallo. Está buenísimo. Leo, pues, si alguien quiere agendarlo, es Masabil Basso, Blanca Néstora. Néstora debe ser. Será Néstora contra ANSES sobre amparo, y el número de expediente es el 191/2019. Nuevito, sacado del horno, chicos. A ver, acá dice Gloria, si la causa principal termina durante la vigencia de la ley 21839 y la ejecución la inició y termina durante nueva ley de honorarios, o sea, ¿cómo hace el juzgado de ustedes? Gloria, regulan con la ley 21839. Hay un fallo de Corte de Justicia que es jurisprudencia vinculante, que en el PowerPoint que les va a quedar después lo vamos a pasar, ahí está el fallo, creo que es Establecimiento Marías contra, no me acuerdo con quién. Ahí la Corte Suprema de Justicia dice que los juicios que comenzaron con la ley 21839 se termina su ejecución todo con la regulación de honorarios de la 21839, que es el caso del doctor Sicardi, que este juicio de Maggio Benito es, digamos, bastante atrás y bueno, ha salido relativamente hace poco, ya en vigencia de la ley 27432. Así que no, lo viejo con los juicios viejos con la ley vieja y la ley nueva a partir del 2018, ley nueva. Igual, o sea, yo he tenido en el mes de marzo la última liquidación aprobada con unos interlocutores, en realidad se trataba de una ampliación de liquidación, me regularon honorarios y el porcentaje es el mismo, en consecuencia es la ley 21839. La que he visto que han aplicado. Entiendo que en el fallo que me pasó Julia Toyos, la causa no recuerdo de qué año es, pero la sentencia, si mal no recuerdo, la interlocutoria es del 2000, me parece de 18, y también invocan la 21839. No sé si en algún otro lugar de nuestro país ya habrá algo específico en materia de ejecución de honorarios, con la ley nueva. Yo particularmente tengo Jáuregui, lo busqué y no encontré nada. Así que bueno, eso como para aportar. Sí. No sé si hay alguna otra inquietud. Otra pregunta, y no se olviden. Parece que nadie más. Listo. Sí. Bueno, Patricia y Luis, muy agradecido en nombre del Instituto de Derecho Previsional de acá del Foro de Abogados de San Juan. Ahí hay una nueva consulta, no sé si... Procedente la acumulación del cobro de los honorarios regulados al cliente más los honorarios que se regulan en contra de ANSES. Mira, yo no hablaría de acumulación, Agustín. Hablaría de que una cosa es, digamos que lo dice específicamente la ley, los honorarios que han sido regulados a la vencida no son pagos a cuenta por el cliente, o sea que se suman a los honorarios que uno ha pactado con los clientes. O sea, sería el pacto más la regulación a la vencida, digamos que regulan en la sentencia. Eso es, no sé si te quedó claro. Perfecto. Listo, Agustín. Bueno, como les decía, muchísimas gracias a los expositores, Luis y Patricia, en nombre del Instituto de Derecho Previsional. Su directora Soledad Menín, que se ha tenido que retirar, y sobre todo también agradecerle a los colegas de otras provincias. Muy fructífera la charla, así que espero que les haya gustado. Sí, yo por mi parte les agradezco a todos por habernos escuchado. Hemos tratado de ser lo más claros posibles y bueno, y muchas gracias por estar. Sí, agradecer a ustedes habernos convocado de alguna manera, y bueno, acá hay una persona que ha estado secundando en todo momento esta
esta conexión que fracasó el día viernes, Marcelo Guzmán del Foro de Abogados, así que muchas gracias Marcelo, porque sin él hubiese sido posible tratar de salir y aparte hasta con café, nos ha tratado requete bien. Y bueno, excelente. Y al foro también que colabora con nosotros, con los profesionales para capacitarnos, para que estemos siempre actualizados. Así que, Pablito, Laura. Gracias, chicos. Nos vemos. Bueno, nos despedimos. Gracias a todos. Excelente. Gracias, Laura.